Esto es Desafío Animal. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el agrado de presentarle a nuestra primera invitada de la Academia Abama de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, quien nos comparte un camino inspirador, desde su infancia hasta convertirse en faixa preta de Brasil en Jiu-Jitsu. Charlamos sobre una época donde este deporte comenzaba a hacerse famoso entre las mujeres y también nos adentramos en su mirada del rol femenino en el deporte. Y la presentamos de esta manera. Bueno, Eri, bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá en casa. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a charlar un poco de tu infancia, de tus primeros pasos, digamos. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? De mis pasos. Yo nací en Florencio Varela, me crié en Florencio Varela, sigo viviendo en Florencio Varela. Tuvimos un tiempo viviendo en San Martín. Soy la hija del medio de 4 hermanos. La hija del medio porque mi hermana más chica tiene 13 años de diferencia conmigo, entonces nació bastante después, es la malcriada de la casa. Y sí. Y bueno, nada, hice el jardín en San Martín, que vivimos ahí un tiempo, y después cuando venimos a Varela, toda la escuela ahí, primaria privada, secundaria industrial. Bien. Industrial, no agraria, acá en Abasto. Y, de allá hasta Abasto a la siempre me gustó viajar. Sí. Siempre viajé mucho. Bien. Sí, íbamos al colegio ahí en Abasto. A la estancia chica. Mira, infancia normal, digamos. Sí. Familia normal. Sí, tranqui. Mis viejos sí se casaron muy chicos, pero en esa época era normal. Mi hermana más grande tiene 5 años más que yo. Mi hermano, el que me sigue, tiene 1 año y piquito menos. Entonces éramos casi mellizos, hacíamos todas las maldades juntos. En realidad yo hacía las maldades y él me seguía. Pero sí, tranqui, clase media como se podía, sobre todo por esa época, en 85 nací, así que imagínate. Pero sí, bastante normal, normal. Bien. Perfecto. ¿Cómo se te da el ingreso al deporte? No sé si el primer deporte fue Brazilian Jiu-Jitsu o recorriste otros caminos. Yo empecé de grande, retomé de grande. Yo hice de muy chica Chaido Kwa, era un arte marcial argentino, algo así. Y hacíamos la sociedad de fomento del barrio. Después el profesor dejó de dar, nosotros tampoco teníamos plata para pagar los exámenes, tampoco ya tenías ganas de ir por todo eso, cuando tenía 8 años, ponele. Y después dejé hasta... retomé hice un tiempo cuando tenía 17, 18, taekwondo, dejé y retomé recién a los 27 años. Súper de vuelta. cortado. Sí, grande. Y porque la escuela estábamos todo el día en el colegio y claro, no había mucho. Y empecé de grande con taekwondo, después seguí con Sipalki. Que todos avanzados, o sea, taekwondo dejé bastante avanzado, Sipalki estaba para rendir para negro y dejamos. Y después hice boxeo 2 años. Mira. Y ahí me di cuenta que me faltaba saber algo de piso, era como me faltaba esa vuelta de tuerca. Y yo estudiaba veterinaria y ahí me quedaba medianamente a mano, o sea, ya tenía el viaje hasta La Plata y me quedaba a mano llegar a Abama para hacer jiu-jitsu. ¿Pero cómo fue que conociste la actividad en sí? El jiu-jitsu y con el MMA, con... Ay, no me sale el nombre. Con Ronda. Ronda. Ronda hacía judo, claro, pero bueno, con Ronda empecé a mirar más MMA y el tema de ahí te piso empezó me empezó a llamar la atención. Claro, y ahí te empezaste a meter un poquito en el mundo. Sí, ¿Y fue que averiguaste por la actividad o se te cruzó esto de que justo venías acá y la academia conociste? No, ya estaba instalado con el MMA el tema de jiu-jitsu. Claro. En ese momento, eso fue en 2000... 2015. Yo empecé en 2016, 10 años. Ahora. Y ya estaba instalado el tema del jiu-jitsu. Ya era algo de lo que se hablaba. O sea, lo buscaste, ¿no? Es que fue que sí, buscaste empezar jiu-jitsu. Sí.
Bien. Y allá, bueno, no había nada, obviamente. No había nada, ni siquiera decirte Villa Lisa, Citibel. Era Claro. sí o sí venir hasta acá o ir al centro. O, no sé si Kristen, supongo que ya estaba en Quilmes. Pero bueno, también no me queda bastante tras mano. Claro. O sea que aprovechabas de venir Viajar a estudiar hasta acá, sí. y hacer jiu-jitsu. ¿Cómo fue ese primer tiempo cuando comenzás en actividad? Jiu-jitsu, horrible. Me acuerdo que el primer día que dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque era como un pez afuera del agua. Las pasadas, hacer la salida de cadera. Entonces yo decía, ¿qué hago acá? Por favor, si estaba tan bien con el resto, ya estaba adaptada, ¿viste? Ya estaba en esa. Pero después fue como que encontré mi grupo, ¿viste? O sea, el ritmo la gente, el ritmo de entrenamiento, la mentalidad, cómo estaba todo organizado, todos competían, todos tenían una dieta, todos estaban enfocados en eso. Y me sentí re cómoda, porque además también era un tema de que eran muchos metían por lo menos 2 turnos al día y ese tipo de cosas, y era algo que a mí se me da como el hiperfoco de hacer, bueno, hago esto y hago mucho esto. Claro. Y era normal hacer mucho eso en ese momento, en ese ambiente. Entonces me sentí súper cómoda y a poco, yo cuando empecé, iba 2 veces por semana nada más. Y después empecé a meter, dejé la facultad, dejé veterinaria porque era un caso perdido, que tenía que darme cuenta, y empecé a entrenar todos los días. Me venía desde Gutiérrez hasta acá todos los días. Y al año siguiente, como... O sea, para el que no conoce, Gutiérrez, La Plata, ¿cuánto estamos hablando? Berazategui y a mí me queda ahora 25 kilómetros más o menos el gimnasio. Ahora, pero cuando empezaste en ese momento te quedaba como No, es más o menos eso, pero después me pasó que como los sábados generalmente había juntadas o había torneos y yo trabajaba en negocio, no podía ir. Claro. Entonces cambié de trabajo para poder ir los sábados. Para poder venir. Claro, pero cambié de trabajo en capital, o sea, dejé comercio y empecé a trabajar en administración de vuelta y trabajaba en Recoleta, en Retiro. Ajá. Entonces tenía que hacer Varela, Retiro, Abama, Varela. Dormía 5 horas, creo, en ese momento. Pero... Para los que dicen que no se puede, que sí, me queda un cuesta, poquito lejos, me tengo que tomar 1 o 2 micros, bueno, sí. Claro ejemplo de que se puede. Y hacía toda la vueltita y bueno, los fines de semana si había juntada podía ir y si había torneo podía ir. Que no, en el otro laburo no había manera. Claro. Ahora, en estos primeros pasos tuyos en la actividad, ¿qué pasaba por la cabeza de Erika, siendo mujer, en una actividad que en ese momento sí. había pocas dentro de todo? Sí, había pocas, había más, había un ambiente mucho más tranquilo. Yo tengo un caso particular porque yo fui a una escuela técnica. Entonces, yo desde los 13 años estuve rodeada de varones. O sea, me relaciono mejor, pero por costumbre, por ahí en ese sentido. Sí es raro, creo que incluso a veces es más raro para los chicos, sobre todo los nuevos, hacer determinadas técnicas con una mujer que para una mujer que ya lleva bastante más tiempo. Después situaciones me han pasado, que pasan, que se conversaron en su momento con quien se tenía que conversar y se resolvieron. Pero son casos muy puntuales que nada, no están buenos para nada, pero la general es que no te pase nada de ese estilo. Bien, pero volviendo a ese momento, ¿lo tomaste dentro de todo tranquila? ¿No te costaba tanto o no sentías que estabas excluida en el...? No, para nada. ¿No sentiste en algún momento que tenías que cumplir como...? Además es algo que es lo que te digo, que por ahí los chicos cuando vienen las primeras veces y tienen que tener una mujer les cuesta, pero después está tan normalizado y es algo que está tan por fuera de otra cosa que no sea lo deportivo que no percibís otra cosa que no sea el deporte, o sea, no te incomoda. Claro, eso es lo que se confunde la mayoría de la gente y que obviamente al que no lo practica le sigue llamando la atención. Sí. Che, el roce, che, ¿qué les pasa? Bueno, pero viste que por ahí a veces se hacen los chistes entre los pibes también, pero es algo que realmente vos estás tan enfocado en lo que tenés que hacer que no se te cruza por la cabeza. Exacto. Nada más. Es casi imposible, te diría. Pero sí está bueno que
que cuando vienen chicas al gimnasio haya chicas entrenando. Eso está bueno, porque lo mismo, así como a los pibes les cuesta entrenar con chicas cuando apenas entran, a las chicas por ahí también les cuesta apenas entran con los pibes. Entonces, que haya una mujer hasta que vos te adaptes al deporte, claro, al ambiente, a todo, claro. Hablando de aquella época, supongo, bueno, vos me lo dijiste hace un rato, has pasado situaciones feas. Sí, han pasado, sí. Bien, ¿qué tipo de situaciones? Y es complicado, no quiero andar porque no quiero tirar nombres ni nada, No, pero no bueno, hace falta, no hace falta. Pasan cosas que vos te das, o sea, yo empecé a entrenar jiu-jitsu con 31 años, ya era grande, entonces hay situaciones que vos te das cuenta que no son deportivas, pero en ese momento lo hablé con el representante del gimnasio, o con el que estaba a cargo de la clase y lo resolvimos. O sea, lo que sí tengo para decir de eso es que si a alguna chica le pasa algo, lo tiene que comentar. Bien. O sea, si no se anima a decírselo al profe, si no se lo anima a decir al dueño del gimnasio, que se lo comente a alguna de las otras pibas que entrenan con ella. Total. Y que haga el puente. Me ha pasado en el laburo también, viste, que un supervisor maltrata a una chica y por ahí no se anima a hablar directamente con alguien de más nivel o botonearlo con recursos humanos. Bueno, también, por ahí no te animás a hablar con el dueño del gimnasio, bueno, comentáselo a la gente que vos tenés confianza y que sabe que no estás, o sea, que te va a creer, que obviamente te va a creer, y lo mismo que decías vos, o sea, así como te hace puente para ingresar al deporte, te hace puente para poder comunicar lo que a vos no te sale o lo que vos tenés miedo o te cuesta. Pero es clave que si pasan las cosas, se hablen, o sea, no es una... A veces pasa mucho que parece una cacería de brujas, ¿viste? Que empiezan, ay, bueno, pero también mienten y esto y lo otro. Y la verdad es que nadie quiere estar en ese lugar de... Pero ¿a qué te referís? Que por ahí te dicen que por ahí las pibas te mienten para meter en problema a un flaco, por algún enrosque de ese estilo. Bien. La realidad es que nadie quiere estar en el lugar de víctima, porque es un lugar horrible, ¿entendés? O sea, nadie quiere decir, a mí me pasó esto, esto y esto. Entonces, cuando alguien viene y te dice, me pasó esto, y pone un ojo, porque seguramente sí pasó, y por algo te lo está contando. No es que van a salir a ensuciar a flacos porque sí. Porque sí. Un caso parecido que hubo ahora fue el tema de esta academia de gatos. Sí, con Galbao. Con Galbao. Sí, bueno, fue un tema todo esto viene porque es un tema que seguramente en los chats de todos los gimnasios se conversó. Y pasó idas y vueltas así, y gente por ahí dice, bueno, no, pero también mienten y esto, bueno, no. Si vienen a decirte algo así, y poné el ojo. Lógico. En tema de competencias, ¿pudiste competir? Sí, en general no he sido una gran competidora. Soy bastante cagona para luchar en torneo, pero algo que está bueno que me pasó a mí fue que hay gente que va a competir y le va bien y avanza y sigue y tiene el foco metido ahí. Pero para mí competir es parte del deporte, o sea, es parte de este deporte. Porque te terminas formando, o sea, por más que no ganes todos los torneos, que no te lleves todas las medallas, te terminas formando o te termina de formar como persona, y que es parte de lo que el deporte te da. Yo por ahí no he ganado muchos torneos, creo que he ganado uno o dos, o algunas luchas, pero cada vez que yo fui y me presenté en un torneo, algo fue mejorando, algo fue cambiando. Y esas son cosas que después yo me llevé al laburo, me llevé a relaciones personales y un montón de otros lugares. Para mí es re importante que aunque sea una vez compitan. Sí. Y que den alguna clase también. ¿Que den alguna clase? Sí. Ah, bien. Que tengan esa responsabilidad. Bien. Y desde ese lugar, desde el lugar de profesor, ¿cuál es tu mirada? Porque esto me lo decís en cuanto a formarse uno. ¿Vos cómo lo ves el lado profesor, el jiu-jitsu? Ser profesor, claro. Y es muchísimo trabajo. Realmente para mí es mucho trabajo. Yo he cubierto alguna clase y demás, y la única vez que preparé, digamos, una clase que fue un mini seminario, que era una clase grupal de un tema particular, realmente me dio muchísimo trabajo.
y no sé si está tan valorado como se debería, Sí, porque es desgastante realmente. Pero nada, es eso, es mucho laburo, te tiene que gustar muchísimo. Yo no soy una persona que piensa en dejar todo y dedicarse full a esto. Las personas que lo hacen los admiro. O sea, conozco gente que tenía una carrera profesional y dijo, bueno, no, yo dejo todo y le meto a esto. Pero nada, para mí es mucho trabajo, no está valorado como debería sí, estar. Sí, sí. Obviamente tiene que ver con contextualizado el país y a la Sí, situación obvio, económica. sí, totalmente, porque bueno, en Estados Unidos no pasa lo mismo, Lógico, por ejemplo. ni hablar, ni hablar. Actualmente, ¿cómo viene el tema academia, trabajo? ¿Cómo te organizás en eso? Y ahora está complicado. Sí. Ahora está complicado, porque yo también estoy más grande y tengo más responsabilidades en mi trabajo. Ajá. Y estoy más enfocada en eso. Entonces, me está costando venir también porque sigo viviendo en Varela y es terminar de trabajar y tener que hacer 30 kilómetros, agarrar el autito y salir para acá. Que bueno, por suerte tengo eso también ahora, que es un beneficio. Pero hay algo también que me pasa, es que son tantos años y está tan metido dentro de mi vida que por ahí me puede pasar que no vengo un mes, o que me pasó ahora para recibirme que estuve súper metida con el trabajo final o con cosas del laburo y falté como 3 semanas. Pero es como que vuelvo y estoy en mi lugar. Está en parte ¿viste? tuyo que Sí, está todo el tiempo. Sí, sí. ¿Pensaste en tirar toda la mierda alguna vez? ¿En qué sentido? El jiu-jitsu. ¿Dejar jiu-jitsu? Sí. No. Me acuerdo cuando antes de que me gradué en Azul me tatué, tengo 2 luchadoras en la pierna, y no me acuerdo quién fue, alguien de afuera. Me dijo, ¿y si dejas de entrenar? Y qué sé yo. Y yo dije, no va a pasar. Es como, era algo como que ya era algo que ya tenía claro que no iba a pasar. Es algo que creo que es lo que más sostuve a lo largo de mi vida. O sea, 10 años no estuve en la escuela, no estuve en la facultad, no estuve en un laburo 10 años. Qué loco. Y es eso, lo que te digo. Ahora, por ejemplo, empiezo otra carrera y ya sé que tengo varios días que no voy a poder venir o que tengo que ir a la oficina, entonces por ahí voy a venir 2 veces por semana, pero sé que esas 2 veces por semana cumplir están. con el modo de vida. Sí. Es mantener ese contacto. Bien. ¿Y para el futuro tenés pensado esto, alguna clase o tomar algo? No. No, por ahora no. Por ahora no, porque es lo que te digo, es muchísima responsabilidad. Tengo un tema que no quisiera, lo que me pasa que, por ahí, lo que la mayoría me dice, bueno, te podrías haber puesto un gimnasio cerca de tu casa, pero tengo no quiero dejar el nido, ¿viste? Es como, para mí mi gimnasio es ahí, sí, es Abama, no es en otro lado. Nos pasa todo. Entonces no me dan ganas de ponerme a otro lugar. Y dar clases es mucha responsabilidad, es muchísima responsabilidad. Y como es, yo tengo mi laburo y la verdad le metí mucho para estar donde estoy ahí también, así que no... Sí, termina siendo un trabajo más. Sí, es que lo es, y es una responsabilidad, y si yo estoy, además de esto, yo trabajo en finanzas, estoy en cierre, me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana, claro. Y la clase, y para mí... También después está la relación con tus alumnos, porque no es nada más dar la clase, después tenés que bancar en los torneos y si no vas, viene el reclamo, que está bien encima. Tenés que estar ahí coacheando, que eso trato de involucrarme, aunque ahora hace rato que no voy a torneos, pero trato de estar, porque generalmente Rama está arbitrando y demás, entonces trato de ayudar por ese lado, por lo menos estar cerca desde ese lugar. Pero así tener una clase yo no creo. Bien. Y ahora una comparativa que te quiero hacer respecto a la época que hablamos hace un rato a hoy. ¿Cómo ves la evolución de esto de ser mujer en el ambiente? Bueno, creció muchísimo. Igual también algo que decía la otra vez que fuimos con Gaby allá, es que el deporte no solamente creció, sino que maduró. Muchísimo. Desde que yo empecé, que antes de que yo empezara sé que había algunas cosas así medias complicadas, pero desde que yo empecé a hoy, 10 años, maduró muchísimo. O sea, las academias son otra cosa, los profes son otra cosa.
Es un cambio que ya había empezado cuando arranqué el deporte, pero es otro el trato. Es otro el espacio que tienen las mujeres, que por ahí antes lo que pasaba es que las mujeres daban la clase de mujeres y la clase de chicos. Bueno, no pasa más. Claro, te iba a decir, antes había clase femenina. No pasa más, pero ni ahí pasa eso. Y eso está buenísimo. Bien, en cuanto a torneos lo mismo. Torneos es una locura. Yo me acuerdo cuando competía no tenía categoría, tenía que luchar en adultos porque no había gente en peso y tal. Y ahora las chicas, la categoría de blanco está llena, explotada. Y eso está bárbaro. Qué lindo. ¿Pensás que se le debería dar un poco más de trascendencia al deporte, ¿no? En cuanto a, desde, llamémosle gobierno, secretaría o lo que fuera. Sí, bueno, hay casos. O sea, sé que la UNSAM, por ejemplo, tiene ahora un equipo de jiu-jitsu adentro. ¿Quién? La Universidad de San Martín. Ah, San Martín. Sí. Mira. Bueno, acá tenían, en La Plata estaba el de judo, pero sí, no creo que vaya a pasar en el corto plazo. No, en el corto no. No creo que vaya a pasar, pero sí. Sí, haría falta. O sea, hay muchos luchadores que están a un nivel muy bueno. Muy bueno. Y que lamentablemente les cuesta muchísimo acceder. Ni siquiera te digo a viajar a un torneo, o sea, tener una buena alimentación y tener una buena suplementación. Sí, porque es, dentro de todo, a ver, uno dice, bueno, jiu-jitsu, podés ir, vas, si no tenés kimono te lo prestan, pero después hablamos de inscripciones a torneos, viajes, suplementación, sí. Viajes. Hoy una inscripción a un torneo no baja de... Lesiones. Lesiones, obvio. Lesiones. Pero o sea, una inscripción a un torneo estamos hablando de 50.000 pesos por abajo de como piso. Sí. Y es algo que tenés, o sea, si sos competidor, todos los meses por lo menos una competencia, o sea, si querés competir afuera y demás, una vez por mes tenés que competir. Pero sí, ya desde lo básico nomás te digo, la alimentación, que conozco muchos chicos que tenían el nivel y no tenían los recursos. Claro. Esos recursos básicos. Pero hoy por hoy la veo muy difícil. Hay mucho de bancarse dentro del ambiente, mucho de rifa. Con rifas, con colaboraciones. Sí, o de hacer seminarios y demás, pero a medida que esto vaya creciendo, ese espacio para tener un recurso se va a ir acotando. Bien, perfecto. Bueno, algo que me gustaría que le dejes lo nombraste hace un ratito igual, a las chicas que quieren arrancar o a las mujeres que quieren arrancar en la actividad, como modo de mensaje para las chicas que te estén mirando, que no te conocen. No, que arranquen. Hay mucho que por ahí yo veo a veces en los gimnasios que lo presentan como defensa personal, es lo mejor que puedes hacer porque es un deporte, es para divertirte, es para pasarla bien. Y no está mal que a las mujeres les gusten los deportes de contacto y si tienen algo ahí que les está dando vuelta en la cabeza, que lo prueben, que le den su tiempo. Porque si eso es para todos, tenés que darle por lo menos 3-4 meses para sentirte medianamente bien. Pero que empiecen, que hay chicas en todos los gimnasios. Por ahí van a un turno y no hay, bueno, en algún otro turno va a haber. Y cuando vean que si llegaron y en ese turno no hay, están ellas y alguien más se va a sumar. Pero más allá de eso, el grupo, el equipo en general, en todos los gimnasios, es de bancarse mucho, o sea, es súper integrado, que empiecen. Grupo humano. Que no den vuelta, sí. Básicamente grupo humano. Sí, y buscar, obviamente, lugares que den confianza al momento de... Que te sientas cómodo, eso es algo que me dijo Germán. Vos tenés que ir a donde estés cómoda. Claro. Bueno, la pregunta que hacemos siempre, que es la pregunta... Trampa. No, mira vos, yo sabía que ibas a hacer trampa. ¿Qué animal te considerás hoy en día y qué se tuvo que romper en vos para ser ese animal? No, creo, hay un chiste que tenemos con un grupo de amigos de Jiu-Jitsu que es el panda rojo que se pone, cuando se asusta, no sé así, pero soy más, esto que hice trampa porque ya lo pensé, soy como un perro de trabajo, ¿viste? A mí me gusta tener tareas para hacer constantemente, pero también, como cualquier animal, si los fastidias mucho, te va a pegar el tarascón.
Pero no sé si algo se ha tenido que romper. Yo creo que al contrario, a mí lo que me pasó es que yo me ordené a lo largo de los años. Entonces eso no tuve un quiebre, sí he tenido tragedias en la vida, pero no tuve un quiebre que me transformó drásticamente. Fue siempre un proceso a ordenarme y ahí llegué. ¿Y qué perro sería? Y esté entre un border collie, un ovejero no, porque el ovejero es más vago, pero un border collie, viste, que es insoportable. Eri, mil gracias. Gracias por venir. Bueno, pasó Erika Meller por acá por el estudio. La verdad que una nota muy enriquecedora. Esperemos que les guste. Den like, compartan. Todo lo que ya saben desde el canal de Función TV de YouTube. Nos vemos la próxima.